tiempo. Señoras, señores, buenas tardes. Hoy tengo el honor de hacer la presentación a un excelente profesional y mejor persona, don Alfonso Rojas Salcedo, que impartirá la interesante conferencia titulada Carlos III y George Washington, aportación española a la independencia norteamericana. No es casual que sea yo el presentador, ya que me une a él varios lazos, el de la amistad y el amor a las Fuerzas Armadas, y en particular al Ejército de Tierra, que en 2019, por sus numerosos méritos, lo reconoció nombrándole embajador de la marca Ejército. Alfonso nació en la bella ciudad de Úbeda en 1957, cursó la carrera de Medicina en Granada, obteniendo el título de doctor en la especialidad de geriatría. Es experto en terapéutica del dolor y medicina paliativa y ha desarrollado su actividad profesional en el complejo hospitalario de Jaén desde 1986, me voy ya con la independencia, desde 1986 hasta su reciente jubilación en el Hospital Neveral, como responsable de la unidad de hospitalización de cuidados paliativos. Su amor a las Fuerzas Armadas se manifestó desde muy joven. Prueba de ello es que ingresó como caballero cadete en la Academia General Militar, aunque los azares de la vida le llevó a ejercer otra profesión también muy vocacional, como he comentado anteriormente. Su polifacética persona puede ser resumida como médico, humanista de vocación y militar de corazón. Como amante y estudioso de la historia, ha sido responsable de múltiples publicaciones, ponencias, conferencias en nuestro Jaén y provincia, así como en diferentes ciudades y poblaciones de Córdoba, Sevilla, Almería, Madrid, entre otras. Fue promotor e impulsor en los inicios de la recreación histórica en la ciudad de Bailén, creando el Grupo de Recreación Histórica del Regimiento de Infantería de Línea de Jaén 1808, ahora sí, que participó en la célebre Batalla de Bailén. A día de hoy sigue siendo un estrecho colaborador con su ayuntamiento, tanto en sus fiestas conmemorativas como en la recreación de la Batalla de Bailén, participando activamente como relator en el campo de batalla, guía en el Museo de la Batalla, comisario en la exposición de dicho museo y donante de fondos, miniaturas y militarias, uniformes, cascos, documentos para dotar el mismo. En reconocimiento a sus méritos, en 2018 fue nombrado hijo adoptivo de Bailén. Es un experto miniaturista militar, recreando ejércitos, uniformes, batallas, con gran minuciosidad y rigor histórico. Es especialista en modelismo histórico, incluyendo la construcción y pintura de vehículos militares y civiles, que muchos forman parte de los dioramas que recrean escenas históricas, por los que ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales. Es coleccionista militar, que atesora numerosos fondos, colaborando con museos militares, salas históricas de diferentes unidades militares y Guardia Civil, y cediendo generosamente los mismos para las numerosas exposiciones relacionadas con la historia militar, con el miniaturismo militar y artículos de militaria a lo largo de la geografía española, en la que interviene como comisario, impulsor y promotor. Es un gran divulgador de la cultura de seguridad y defensa, en diversos ámbitos de la comunidad académica, educativa y en la sociedad civil, así como en la organización de diferentes actividades de homenaje a nuestras Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Está en posesión igualmente de diversas condecoraciones civiles y militares y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Asimismo, le han concedido diferentes reconocimientos y títulos honoríficos por diversas unidades militares y entidades civiles, destacando Lancero de Honor del Regimiento de Caballería Farnesio XII, Caballero Legionario de Honor, Soldado Honorífico del Regimiento Córdoba 10 y del Regimiento de Infantería La Reina II, Artillero Honorífico del Grupo de Artillería de Campaña 10. Actualmente preside las siguientes asociaciones y entidades: presidente del Foro Jaén, Opinión y Debate, presidente fundador del Círculo de Amigos de la Brigada Guzmán el Bueno 10, presidente de honor del Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas, presidente delegado en Jaén de la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor.
Le han sido otorgados diferentes premios y reconocimientos, entre ellos menciono Guzmán el Bueno, de la Brigada Guzmán el Bueno 10, Coraza, de Fuerzas Pesadas del Ejército de Tierra, Capitana Arredondo, de la Subdelegación de Defensa en Jaén, Ana María de Soto, de la Subdelegación de Defensa en Córdoba, y Premio Caecilia, de la ciudad de Bailén. Querido Alfonso, sin más dilación, te doy la palabra para que nos deleites con la interesante conferencia en la que nos ilustrará del legado de España, que fue decisivo y determinante para la independencia de los Estados Unidos. Tienes la palabra. Bueno, César, yo el currículo que te he mandado es mucho más pequeñito, ¿eh? Yo no sé dónde has sacado todo eso. La verdad que creo que... Muchísimas gracias. Bueno, pues, señor subdelegado de Defensa, señora comisaria provincial del Cuerpo Nacional de Policía, presidente del Círculo Amigo de la Fuerza Armada, queridos amigos, socios de la Económica, socios del Círculo también de Amigos de la Fuerza Armada y, por supuesto, del Foro Jaén de Opinión y Debate, amigos todos. Para mí es un placer y un honor estar hoy en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, con la que el foro va a firmar un convenio de colaboración muy pronto, y puede esta actividad servir de preámbulo a ese acuerdo que creo que va a ser muy beneficioso para ambas entidades culturales de aquí de Jaén, y además un orgullo, un honor de alguna manera colaborar con la más antigua de las entidades culturales de nuestra provincia, nada más y nada menos que además fundada por el rey Carlos III en el siglo XVIII. Por lo tanto, es un honor tremendo. También es una prioridad para el Ministerio de Defensa y para la marca Ejército, a la cual represento, el hablar, el profundizar, el divulgar sobre la aportación española en la independencia americana y la especial relación que hubo, la estrecha relación que hubo entre el rey Carlos III en época de la Ilustración y el primer presidente estadounidense, el general George Washington. Hablar en la Económica de Carlos III, pues lógicamente viene pues muy está más que justificado, ¿no? Aquí, mucho más aquí. Y bueno, y además es una historia que es apasionante, porque si bien es muy reconocido el papel de Francia en la independencia de los Estados Unidos con respecto al Imperio Británico, sí es cierto que el papel de España, que no fue ni mucho menos importante, es bastante más desconocido. Y lo fue desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político y comercial, logístico y militar. Yo diría que fue un apoyo total antes de la guerra, años antes de la guerra, como durante la guerra y después de la guerra. Esa estrecha relación que se genera entre George Washington y el rey Carlos fue siempre a través de terceras personas. Por hacer algo de memoria sobre ese continente, deciros que el primer español y primer europeo que pisa territorio norteamericano es el general Juan Ponce de León, vallisoletano, y lo hace en 1513, y fue el día de resurrección, el día de la Pascua Florida. Por eso a ese territorio lo llamó la Florida. Hablar también de Álvar Núñez Cabeza de Vaca como el primero que cruza el continente de este a oeste y recorre 8.000 kilómetros en 10 años. Fue el primer europeo y el primer español que hace este peregrinaje, ¿no?, por el territorio norteamericano. Y la primera ciudad de los Estados Unidos, que se funda también en Florida, lo hace un comendador de la Orden de Santiago, que se llama Pedro Menéndez de Avilés, y es la ciudad de San Agustín, en la Florida. Esa es la primera y más antigua ciudad de los Estados Unidos de América y lleva nombre español. Fíjense ustedes lo que fue el virreinato de Nueva España, posiblemente 4 veces más que la metrópoli, que lo que era la península, y probablemente 3/4 de lo que hoy son los Estados Unidos de América.
Si quitamos las 13 colonias, Carolina del Norte, del Sur, Virginia, Georgia, Massachusetts, Filadelfia, etcétera, lo que son los 13 estados iniciales, ¿no? Y aquellos territorios controlados y dominados por las tribus nativas, por las tribus indias, el resto del continente era español. Era el continente, el virreinato de Nueva España, que incluso fue llamado los Estados Unidos de España, porque era la Luisiana, la Nueva California, Nueva Navarra, Nuevo México, Nuevo Vizcaya, Texas, toda la parte del sur del Mississippi, Florida, es decir, un territorio inmenso, México, centro de América, y luego los virreinatos de Granada, del Perú, de La Plata, es decir, algo impresionante. Pero el virreinato de Nueva España, que es en el que nos vamos a centrar, es este que tienen ustedes a la vista y que actualmente serían, pues fíjense ustedes, los estados actuales de Estados Unidos: California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, etcétera, etcétera. Impresionante. Por aquella época, ¿qué hacían los españoles por allí? Bueno, pues sobre todo su papel principal, en unos tiempos muy de corte religioso, pues de evangelización y civilización de las nuevas tierras, de los nuevos habitantes del imperio. Y esto lo hicieron principalmente los jesuitas primero y luego los frailes franciscanos. El principal de ellos, pues Fray Junípero de Sierra, que llegó a fundar hasta 13 misiones. Las misiones eran lugares de evangelización, pero al mismo tiempo de culturalización, es decir, allí se enseñaba a leer, a escribir, algo de historia a los nativos, y sobre todo a cultivar la tierra y a profundizar en el terreno de la ganadería. El fin era que por ellos mismos fueran capaces de fundar ciudades, poblados, y poder vivir por ellos mismos, aprendiendo todas estas formas de vida dentro de lo que es la religión católica, ¿no? Por supuesto, dominio militar. El dominio militar, muy poquitos regimientos había en aquella época en el virreinato español, pero sí se controlaban muy bien las fronteras, que eran los puntos de fricción, porque prácticamente en lo que era territorio interno no había muchos conflictos. Parece mentira, pero no había tantos conflictos. Nos llevábamos bastante bien con la gente de allí. Quizá entre nosotros no nos llevamos tan bien, pero con los de fuera parece que nos llevamos mejor, ¿no? Pues bien, los encargados de vigilar la frontera eran los dragones de Cuera. Eran una especie de regimiento de caballería, que eran dragones porque tenían la capacidad de combatir a caballo y de combatir a pie, de utilizar las armas de fuego y utilizar lanzas y también espadas, armas blancas, ¿no? Esa doble dualidad y de ir a caballo era lo que le daba la denominación de dragones, y de Cuera porque se cubrían con gruesos cueros de animales para evitar que las flechas de los indios hostiles pudieran hacerle daño, ¿no? Y también nos dedicábamos a la administración y el desarrollo del territorio. Se creaban infraestructuras, se creaban ciudades, se creaban puertos, se creaban caminos, se creaban poblados, misiones, acuartelamientos, que eran los llamados presidios. En realidad no eran prisiones, eran cuarteles. Y alrededor de los cuarteles, focos poblacionales que buscaban el amparo, la seguridad que le daban los acuartelamientos. Entonces se creaban núcleos urbanos y se hacían caminos. De hecho, uno de los caminos antiguos hoy día es patrimonio de la UNESCO. También se hacían puertos y se hacían, en fin, todo tipo de infraestructuras. Yo voy a sacar a colección un personaje que es Felipe de Neves, que es un bailenense, que fue capitán general de las Californias, fue gobernador de las Californias también, fundador de la ciudad de Los Ángeles del río Porciúncula, es decir, lo que conocemos hoy día como Los Ángeles, también de Santa Bárbara y también de San José. Fue el que hizo el primer tratado de gobernanza o reglamento de gobernanza de los territorios de las Californias, es decir, le dio un marco legal a aquellos territorios, basado también y muy influido por la corriente que existía en la península de la Ilustración, ¿no? Los nuevos tiempos y la modernidad, porque vivíamos en aquella época en plena modernización del país.
Carlos III modernizó mucho las Fuerzas Armadas, pero modernizó también la estructura del Estado y también la legislación. La corriente de la Ilustración, la lucha de la razón y de la ciencia, etcétera, pues eso va a llegar también a los territorios de ultramar. Pues Felipe de Neve, que el año que viene se le va a hacer un reconocimiento enorme en la ciudad de Bailén, fue el capitán general de las Californias y el fundador de Los Ángeles. Durante ese siglo, nuestro enemigo natural siempre, quizás sin quererlo, pues fue el Imperio Británico, porque ellos siempre codiciaron todo lo nuestro. Codiciaron nuestros barcos, codiciaron nuestros territorios, codiciaron nuestros puertos, codiciaron nuestro comercio, nuestros tesoros. Todo lo nuestro parece que lo codiciaban ellos. Y nos atacaban por mar, y atacaban nuestros puertos, y nos atacaban por tierra. Y durante el siglo XVIII, he de decir que le dimos bastante, porque sí es verdad que consiguieron conquistar el puerto de Portobelo, en Panamá. Lo intentaron también con Cartagena de Indias y no pudieron, cuando el famoso Blas de Lezo. Sí lo intentaron con La Habana y lo consiguieron, aunque fueron expulsados bastante rápido. Y por mar, pues qué les voy a decir, el conflicto con los corsarios, piratas y la flota inglesa era permanente a lo largo del siglo XVIII, aunque el cine ha hecho mucha mentira, porque en realidad parece que todos nuestros barcos eran asaltados por los ingleses. ¿Os acordáis de las películas del Capitán Kidd y todo eso, no? Pues esto no fue así, es decir, se supone, hay datos ya, que solamente un 2% aproximadamente de los barcos españoles, tanto barcos de guerra, navíos, como barcos comerciales, solamente un 2% se perdieron en combate, bien con la flota inglesa o bien con los piratas o corsarios. Peor enemigo nuestro fueron los temporales, que eso sí consiguieron hundir pues aproximadamente un 3% de nuestra flota. En total perdimos un 5% en estas lides, que no fue tanto para la cantidad de navíos que tanto la flota de India como los galeones de Manila estaban uniendo esos tres continentes de forma permanente a lo largo de todo el siglo. Pues bien, nuestra adversión con los ingleses era permanente, era nuestro enemigo natural en el siglo XVIII, y esto es importante para entender lo que va a pasar después. Esto se agrava además porque el rey Carlos II, ya al final de la monarquía de los Austrias, pues hace una orden real condenando la esclavitud y dando la orden de que todo esclavo que de las plantaciones inglesas o holandesas consiga evadirse y llegue a territorios españoles de la Florida, automáticamente se le concede la Carta de Libertad. Por eso la Florida fue el primer punto de libertad en el territorio de Norteamérica. Esto a los ingleses les venía lógicamente muy mal. Tan mal y tanto eran los esclavos que llegaban a nuestros territorios que decidieron atacarnos. Y atacaron por la Florida el fuerte Mosé. En la Florida estaba el fuerte San Marcos, que era muy importante y muy inexpugnable, y luego el fuerte Mosé, que era pequeñito y estaba lindando con una de las 13 colonias, que era la de Georgia, que estaba en manos, lógicamente, del Imperio Británico. Este asalto al fuerte Mosé se lo va a contar mejor el propio capitán general de la Florida, don Manuel Montiano y Sopelana, natural de Bilbao. Soy Manuel, el general de Montiano y Sopelana. Nací en Bilbao, en la zona norte de España, en el año del Señor de 1685. Siempre tuve pasión por servir a mi patria y a mi bella ciudad. A temprana edad me alisté en los Reales Ejércitos, donde fui destinado a Cádiz como capitán de granaderos del Regimiento de Infantería de Aragón, alcanzando el grado de coronel. En 1737 me nombraron capitán general y 32º gobernador de la Florida española. Esta es mi historia, y
quiero contárosla. Estoy seguro que hay muchos asuntos que desconocéis del legado de los españoles en Norteamérica. San Agustín, año del Señor de 1740. El general Montiano destacó como gobernador de la Florida por su rotunda protección a los esclavos huidos de las colonias inglesas y holandesas. Es el responsable del primer asentamiento de esclavos libres en Norteamérica, en el fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. La corona española concedió al fuerte Mosé todo lo necesario para convertirse en el poblado donde los esclavos fugitivos podían iniciar su nueva vida como súbditos españoles. En 1740, el gobernador inglés de Georgia, James Oglethorpe, lanzó una gran ofensiva con el objetivo de expulsar a los españoles de Florida para tomar San Agustín y apropiarse del castillo de San Marcos. El ataque fue por sorpresa y los españoles, con su compañía de negros libres, tuvieron que refugiarse en el castillo. El fuerte Mosé, al ser más débil, fue asaltado y conquistado por los ingleses, y el comandante inglés, el coronel Palmer, se instaló en él, pensando que desde allí podría asaltar la inexpugnable fortaleza de San Marcos. Nada más lejos de la realidad. Montiano, en gran desventaja numérica y de medios, se preparó para el contraataque. Por sorpresa y de noche, las tropas españolas con las milicias negras y los indios amigos salieron de San Marcos atacando a los ingleses asentados en el fuerte. La lucha fue encarnizada. En ella el bravo capitán Francisco Menéndez destacó por su coraje y valentía. El desenlace llegó cuando el oficial inglés vio los refuerzos que llegaban de La Habana y tocó retirada. Esta victoria desmoralizó de tal forma a las fuerzas británicas que Oglethorpe ordenó el regreso inmediato de sus tropas. El fuerte no fue reconstruido y los valerosos integrantes de las milicias territoriales negras se establecieron en 1740 con sus familias en San Agustín como ciudadanos libres. Fuerte Mosé ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, un legado reconocido por ser el primer lugar en territorio norteamericano donde bajo la protección de la bandera española habitaron hombres y mujeres libres de la esclavitud de las plantaciones y al amparo del gobernador y general Manuel Montiano. Bien, pues ya vieron que tuvimos la primera gorda ya allí pues en 1737. Y no era precisamente Carlos III un hombre belicoso, al contrario, era un hombre pacífico, era un ilustrado, venía de Nápoles acompañado de importantes arquitectos, importantes artistas, y estaba más dedicado al tema del arte y al tema de la planificación de ciudades y de la modernización del país que realmente de temas de la guerra. Pero él tenía muy claro que no podía descuidar los ejércitos. Y cuando hablo de los ejércitos, no solamente el ejército de tierra, es también la Armada. La Real Armada, que era uno de los principales objetivos de los Borbones y que alcanza su máximo esplendor precisamente en la época de Carlos III, donde llegamos a tener más de 200 buques. Carlos III era un hombre que modernizó el ejército. No quería oficiales que le viniera el grado por la sangre o por la nobleza, ¿no?, que heredaban, sino más bien por su instrucción y por su estudio en el arte de lo que era la milicia. Por eso crea los colegios de oficiales de la Armada, etcétera, ¿no? Y tampoco quería depender del extranjero a la hora del armamento. Por eso hizo las fábricas de armas, fábricas de artillería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aparte pues las ordenanzas militares y todos los cambios profundos en lo que fueron los ejércitos en su época, o sea, modernizó la Fuerza Armada. Y lógicamente él sabía que todo lo que fuera malo para el Imperio Británico era bueno para el Imperio Español. Entonces, cuando tuvo conocimiento de que en esos estados o territorios norteamericanos donde la gente de allí se había sublevado, se había levantado contra la dominación británica, pues él enseguida tomó parte por el general Washington y por la iniciativa rebelde en aquellas colonias, en las 13 colonias americanas. Primero lo hizo de una forma, pues, digamos, más disimulada, a base de comerciantes, mandando logística, interfiriendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico,
pero no abiertamente, no con la vía militar. Así él dio pues orden o directrices a sus gobernadores en el territorio del virreinato de que tuvieran una actitud proactiva con las 13 colonias y con todos los agentes que representaran a las 13 colonias. Por eso el gobernador de la Luisiana española, don Luis de Unzaga, pues tiene una actitud conciliadora y pragmática hacia las 13 colonias, permitiendo un comercio donde encubiertamente se facilitaban armas, municiones, pertrechos, provisiones esenciales a los rebeldes, debilitando así la posición británica sin comprometer abiertamente a España. Esta es una actitud que fue denominador común de los gobernantes españoles en aquellos territorios. El 4 de julio de 1776, el estado de uno de las 13 colonias, Virginia, declara la independencia. Y se crea, bueno, pues lo que es el Congreso Continental de las 13 colonias. Es la máxima expresión de los rebeldes, de los criollos, en realidad eran criollos, lo que en España eran criollos, ellos eran descendientes de británicos contra el Imperio Británico. Inicialmente Washington, una vez que ya se entran abiertamente en guerra con los ingleses, con el Imperio Británico, su máxima aspiración era que España y Francia lo apoyaran, es decir, él busca el apoyo de Francia y de España, que va a ser fundamental. Y no hizo falta pues rogarlo mucho, porque ya había una predisposición previa, ¿no?, a apoyarlos. Y de esta manera se produce un apoyo no militar, pero sí claro y sí relevante. Así tenemos un personaje, un catalán nacido en Barcelona, Juan de Miralles, que es diplomático, es ministro, es ilustrado, y lo nombran comisionado real plenipotenciario en los territorios españoles de la Luisiana, pero para actuar con el Congreso Continental y personalmente con George Washington. Es decir, era el representante de Carlos III en los territorios donde se interactuaba con los americanos. Este hombre, que se hizo muy amigo de George Washington, fue a su vez, digamos, responsable de toda la red de espionaje del territorio, era, digamos, el jefe de los espías, ¿no? El espionaje era muy importante porque se obtenían información muy relevante que luego pasaban al ejército continental americano en sus luchas y en sus combates con el ejército británico. Y en ese red de espionaje que él supo tender, colaboraron mucho los frailes. Concretamente este fraile, Benito de Nursia, fue una pieza fundamental en esa red de espionaje en las ciudades sobre todo. También Juan de Miralles fue el responsable de abrir rutas comerciales, rutas para canalizar la ayuda española, toda la ayuda logística que fue enorme y que había que hacerla llegar al ejército colonial de Washington. Juan Miralles, que solamente duró allí 2 años porque murió, consiguió ser muy amigo de George Washington, y esta es una ilustración americana donde él va a decirle que, bueno, que se ha conseguido vencer a los ingleses en los fuertes del Mississippi y que se garantizaba la navegabilidad, la vía fluvial por el Mississippi como vía para introducir toda la ayuda española y hacia el ejército colonial. Toda la logística española, una de ellas era la vía fluvial. De hecho, cuando muere Juan Miralles fue el primer europeo a la que las tropas continentales le dan salvas de ordenanza, le rinden honores. Fue muy amigo, un amigo incondicional de George Washington.
durante ese tiempo, porque él estuvo prácticamente en relación política y diplomática con el Congreso Continental Americano. Otro personaje, otro prohombre fundamental fue Diego María de Cardoquí. Él venía de una familia que tenía un negocio naviero en Bilbao, en el País Vasco, y comerciaban mucho con los ingleses, los conocían muy bien, hablaban muy bien inglés, y era una pieza muy importante que utilizó Carlos III para canalizar toda la ayuda, principalmente logística y financiera, hacia las 13 colonias. De hecho, Gardoqui fue una ayuda continua y permanente, y utilizó todo el engranaje financiero que había conseguido hacer el genio de la finanza, el marqués de Floridablanca, utilizó todo ese engranaje para poder surtir económicamente al ejército continental americano con millones de libras, que en ese caso serían en nuestra moneda millones de escudos, ¿no? Este hombre fue otro de los prohombres, también fue ministro, también fue diplomático, y además hizo mucha amistad con Washington. De hecho, cuando tomó posesión Washington como primer presidente de los Estados Unidos, en ese grabado se hace acompañar de Diego María de Gardoqui y de bellas mujeres, porque Washington era muy presumido y le gustaba siempre ir muy bien rodeado. Y como ven ustedes en la ilustración, pues aparece rodeado con su amigo de Bilbao, pero también con bellas mujeres. Pues bien, todos estos prohombres son los que, por la vía diplomática, por la vía comercial, por la vía de agentes de representación del gobierno español, de la monarquía española, del rey Carlos, ayudan de una manera muy importante en la logística al ejército continental. Cuando ya el gobernador de la Luisiana cesa y nombran a un malagueño nacido en Macharabiaya, en 1746, don Bernardo de Galvez, otro de los héroes de la historia de España, y lo nombran como gobernador de la Luisiana, él sigue la misma política de su antecesor, es decir, ser muy permisivo con el comercio y el paso de armas por la ruta de la Luisiana hacia las 13 colonias, y al mismo tiempo favorecer siempre a todos los agentes representativos del Congreso Continental que traficaban por nuestras tierras, pues con armamento, munición, etcétera, etcétera, sin comprometer inicialmente pues a España como tal, ¿no? Pues bien, Bernardo de Galvez tenía una especial relación con un comerciante muy importante de las 13 colonias, Oliver Pollock, que era un hombre muy adinerado, que empleó toda su fortuna en darla a la causa americana, a la causa de las 13 colonias, pero que luego se adhirió al ejército de Galvez en todo su avance y campaña por el Golfo de México. Es curioso, pero este hombre colaboró enormemente con el ejército de Galvez. Galvez llegó un momento cuando ya prácticamente la guerra existía entre las 13 colonias y los ingleses, y España ya se había sumado a ese conflicto de forma abierta, porque en el 79 pues declara Carlos III, prácticamente declaran la guerra al Imperio Británico. Pues Galvez reúne un ejército pequeño de 2.500 hombres que cruza el Mississippi, cruza los cenagales del Mississippi, va nutriéndose por el camino de paisanos, de voluntarios y de indios amigos hasta completar un ejército de unos 3.000 hombres aproximadamente y un número indeterminado de cañones, cruza el Mississippi y se lanza a la conquista de los fuertes británicos de la ribera este del Mississippi, porque eran los que controlaban la navegación por el río. Pues bien, ahí tienen en un recuadro, aquí en esta zona, él estaba en Nueva Orleans, que era el punto, digamos, de inicio, en Nueva Orleans, cruza los cenagales y llega a Machac, y en Machac conquista el débil fuerte de Butte, pero sigue hacia arriba hasta el importante enclave de Baton Rouge, y en Baton Rouge pone asedio al fuerte Richmond.
el fuerte Richmond, después de varios días de estar asediado y recibir todo el fuego y los impactos de los cañones, tiene que rendirse. Y ahí Gálvez toma el fuerte, toma el enclave y hace varias decenas de prisioneros británicos. Él sigue hacia arriba con su ejército y llega al importante y estratégico punto poblado de Natchez. Y en Natchez pone asedio al fuerte Parmus, importante fuerte Parmus, y consigue, después de varios días de asedio y de cañoneo permanente, rendir al fuerte inglés, haciendo más prisioneros ingleses. Los ingleses intentan hacer una ofensiva desde el norte, pero desde San Luis, un capitán español, desde la fortaleza, el fuerte de San Carlos, con su guarnición y voluntarios, el capitán Fernando de Leiva consigue heroicamente frenar la ofensiva británica, de tal manera que frena en la parte alta donde se juntan los ríos Missouri y Illinois con el Mississippi, frena ahí al ejército británico, con lo cual Gálvez se asegura todo el control del Mississippi y la navegabilidad del Mississippi como una ruta extraordinaria fluvial para el transporte de enseres, personas, víveres, pertrechos, munición, armamento, etcétera, etcétera. Este tema es fundamental para las 13 colonias y debilita enormemente a la fuerza del Imperio Británico. Él quería seguir por el Golfo de México, conquistando los fuertes de la Movila, el fuerte Charlotte y también el fuerte de Pensacola, fuerte George, donde estaba el general Campbell, pero no tenía ejército suficiente, necesitaba más hombres, con 3.000 no podía. Y el gobernador de La Habana le dice que no le puede dar más hombres, le puede dar más barcos, que es imposible. Pero Carlos III, que estaba muy bien informado de esta acción de Gálvez, enseguida toma partido y manda al almirante José Solano y Bote, que era el jefe de la escuadra española, nada más y nada menos que con 120 barcos y 12.000 hombres, para reforzar las guarniciones españolas del virreinato. Esta flota, muy audazmente, el almirante consigue evadir a la flota inglesa del almirante Rodney, que estaba por el Atlántico, y llega felizmente a La Habana. Una vez que ya está la fuerza en La Habana, las naves, y están los hombres y el armamento en La Habana, Carlos III no deja nada al azar. Nombra al comisionado Francisco de Saavedra y Sangronis, un sevillano también ilustrado y ministro y también diplomático con rango de general, lo manda al virreinato para que se encargue de darle a Gálvez todo el apoyo logístico que necesite, toda la guarnición que necesite, todos los barcos que necesite, y también le ayude a planificar toda la conquista de todos los fuertes del Golfo de México norteamericano. Esto es una visión impresionante de un rey que, sin ser un rey belicoso, sí era muy previsor y, la verdad, bastante inteligente. Pues bien, Gálvez, con el almirante Solano, con sus navíos y con sus 7.000 hombres, se lanza al ataque de los fuertes ingleses del Golfo de México. Pone asedio al fuerte Charlotte, de la importante enclave de la Movila, y después de varios días consigue rendirlo, haciendo varios cientos de prisioneros. Inmediatamente esa flota, con ese ejército, va hasta el Golfo, hasta la bahía de Pensacola, que era el enclave más importante, porque en Pensacola estaba el fuerte George, donde estaba el general Campbell, con la fuerza inglesa más potente. Había unos 3.000 soldados, además de indios, favorables a los ingleses, y personal civil, etcétera, etcétera. Pero claro, era un problema, porque cómo se entraba en la bahía de Pensacola, si había en la bocacha un estrecho con dos fuertes, el de San Carlos y el de Santa Rosa, artillados, no se podía pasar, porque si se pasaba estabas entre fuego de cañones por los dos sitios, por babor y estribor.
Por lo tanto, aquello era muy peligroso y el almirante se negó a esa temeridad. Galvez, sabiendo que no podía hacerlo de otra manera, decide hacerlo él solo y en su bergantín cruza bajo fuego enemigo esa bocacha entre los dos fuertes y consigue entrar dentro de la bahía. Desembarca en la isla de Santa Rosa, donde tiene puesto aquí, desembarca en esta zona y toma el fuerte de Santa Rosa. Una vez que neutraliza esa fuerza enemiga y ya los ingleses no pueden atacar desde ese fuerte, entonces ya pasa toda la fuerza del almirante Solano con sus navíos y terminan desembarcando en la zona norte, justo enfrente del Fort George. Hacen trincheras, colocan la artillería y los cañones y la infantería preparada para el ataque. Empieza el ataque, empieza el asedio, empieza el fuerte George a sufrir y el general Campbell no ve otra solución que salir del fuerte y atacar las posiciones españolas. Esos ataques que intenta terminan siendo fructíferos, no son fructíferos porque son neutralizados por la infantería española. La artillería sigue bombardeando, ya se va desmoronando la defensa de Fuerte George y finalmente el general Campbell tiene que rendirse. Ahí Galvez hace cientos de prisioneros ingleses, con lo cual culmina esa campaña con otros dos fuertes más pequeñitos que había cercanos, también los conquista y de esta manera consigue neutralizar todo el poderío británico del Golfo de México. Consigue no solamente debilitar y neutralizar al ejército británico, sino que también puntos de desembarco, establecer rutas comerciales y, por supuesto, unir la Florida oriental con esta Florida occidental, la baja parte del Mississippi y la Luisiana, con lo cual hace solución de continuidad con todo el virreinato. Y ahí no acaba la cosa, Galvez sigue en su afán de conquista y les conquista las Bahamas a los ingleses. La conquista de las Bahamas fue también muy importante desde el punto de vista estratégico, porque eran islas del Caribe muy cercanas al territorio de las 13 colonias, pero es que también planifica junto con don Francisco Saavedra, la ocupación de Jamaica, que era el nudo georgiano inglés donde estaba todo el tráfico de esclavos y donde se nutrían de la logística los ingleses. Esto finalmente no pasó, porque aunque hubo varios ataques, finalmente en el 83 se firma la paz de París, donde los ingleses se rinden y acaba la guerra. Este es el famoso cuadro de Ferrer Dalmau de la batalla de Pensacola, con la figura de Galvez, la bandera de España en aquella época, bueno, en este caso sería una bandera de batallón, del batallón del regimiento de Navarra, también se ven soldados del regimiento de la Luisiana y algunos artilleros, y no solamente fueron los actos militares que yo les he relatado muy superficialmente, sino muchos más. En esa época conseguimos tomar Menorca, conseguimos muchas más cosas, se pone el asedio a Gibraltar, aunque no se consigue, y otros muchos puntos de fricción y de combate con los ingleses, no solamente en América Central y en el Virreinato, sino también en las Indias Occidentales, como ya hemos dicho, y en Europa, incluso en el Atlántico. Es decir, que fue inmenso el esfuerzo bélico español a favor de las 13 colonias. Y hay algo que hay que decir, porque esto fue inaudito: el papel de la Armada, el importantísimo papel de la Armada en todo el conflicto. Fíjense ustedes que el día 9 de agosto de 1780, esa red de espías que teníamos, pues consigue saber que se preparaba una importante flota de 50 navíos en Portsmouth, que iban a salir por el Canal de la Mancha hacia Norteamérica, las 13 colonias, con hombres, refuerzos, munición, armas, pertrechos, en fin, una importantísima logística para nutrir y reforzar al ejército británico de las 13 colonias. El almirante don Luis de Córdoba, informado por el sistema de espionaje, y era jefe de la flota, pues decide hacerse a la mar y esperar
a los británicos por el Canal de la Mancha. Y mediante un mecanismo, o sea, una estrategia de astucia total y absoluta, espera a la noche y con los faroles de los barcos, las luces de los barcos apagadas, se mezcla con los barcos ingleses, de tal manera que a los buques de protección que llevaba esa escuadra los tiene neutralizados. En cuanto saliera a la luz los primeros rayos de luz, ya podía atacarlos, y el resto de la flota eran barcos comerciales que no podían defenderse. Por lo tanto, cuando llega la luz del día, los ingleses se ven que están prácticamente vencidos y tienen que rendirse. Toda la flota inglesa, 50 barcos, se rinden a la flota española del almirante Luis de Córdoba. Este es el mayor palo de tipo logístico que recibe la Royal Navy en toda su historia. Y esos barcos ingleses son llevados a Cádiz, prisioneros. Ferrer Dalmau pinta esa escena, ese cuadro que se conserva actualmente a la entrada del CSDEN en Madrid, en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa, y es un cuadro que representa este hecho, esta gesta de la Armada Española, que supuso un palo enorme y que toda esa logística pasó a manos españolas. También resulta que la pequeña flota americana de las 13 colonias se une con la flota española, y esa flota combinada hispano-americana, a las órdenes de un almirante con sangre española, David Farragut. Su padre se llamaba Jordi Farragut y era menorquín, era un marino mercante, el padre, pues el hijo, que ya nació allí, pues fue el primer almirante de la flota de los Estados Unidos y tenía sangre española. Pues vencen a la flota británica. Es decir, el primer encuentro que tiene la flota combinada con los británicos es de victoria. Para que vean ustedes también el esfuerzo de la Armada en todo este proceso bélico de estos 4 años con el Imperio Británico, aquí también les pongo por año los navíos, fragatas y bergantines que la monarquía española pone al servicio del conflicto, al servicio de las 13 colonias para guerrear contra el Imperio Británico. Como ven, en 1980 pues fueron nada más y nada menos que 9 navíos, uno de ellos el Fénix con 80 cañones y otro, el navío San José, también muy conocido. Benjamin Franklin fue el primer embajador norteamericano en España y fue un conseguidor, porque era el que canalizaba las ayudas, el que decía lo que necesitaban, en definitiva, las 13 colonias, lo que el ejército continental necesitaba. Y él esa información la pasaba y el rey Carlos la autorizaba, y a través de esos prohombres que hemos dicho antes se canalizaba esa ayuda. Y esa ayuda en números, que se conserva en un documento en la hemeroteca del ABC, pero traducida un poco al croquis, pues la pueden ver ustedes, y no es ni más ni menos que cifras astronómicas, millones de libras en dinero para costear al ejército continental. Y algo muy importante, todas las operaciones militares que se hacen en la batalla de Yorktown, que es la última, donde ya se acaba la guerra y son derrotados los ingleses, todo ese dinero es dinero que proviene de la monarquía española. Además, les damos 30.000 fusiles con sus bayonetas, les damos 30.000 uniformes con todos sus pertrechos, le damos 216 cañones con inmensa cantidad de proyectiles, granadas y bombas para los cañones, empleamos 11.000 hombres en las campañas, le damos toneladas de pólvora, gran cantidad de tiendas de campaña y pertrechos de guerra. Es decir, la ayuda logística fue importantísima, financiera, pero también en cuanto a armamento y también de tipo militar. Paradójicamente, cuando ya los ingleses se rinden y desfilan rendidos entre las tropas del ejército colonial y las tropas francesas, los que no estamos somos los españoles, porque en la batalla de Yorktown pues no habíamos estado. Sin embargo, el apoyo español a las 13 colonias fue de la misma, como mínimo, de la misma magnitud que el apoyo
francés. Y esto fue reconocido por el propio Washington, que dijo: sin España no hubiéramos conseguido la independencia jamás. Esto lo dijo George Washington, que veneraba a los jefes españoles, a los militares y a los políticos españoles, y especialmente al rey Carlos, con el que mantenía una sintonía enorme, una enorme amistad, aunque nunca llegaron a conocerse personalmente. Y Thomas Jefferson pues llegó a decir que los orígenes de la historia de América están escritos principalmente en español. Este fue uno de los principales padres del Congreso Continental y de la independencia americana. Y en 1795 pues se firma el primer tratado de amistad, límites y navegación entre la monarquía española y los Estados Unidos de América, y se firma simultáneamente, con meses de diferencia, en Filadelfia, donde firma George Washington, y en Aranjuez, donde firma el rey Carlos. Este fue el primer tratado entre los Estados Unidos y España. Nunca hubo un encuentro entre los dos, nunca hubo un encuentro entre el presidente Washington y su majestad, el rey Carlos. Pero gracias a la inteligencia artificial, la asociación T-Legacy ha hecho posible ese encuentro. La excepcional historia del pueblo español es un asunto muy poco conocido. En su recorrido de más de ya se ha mezclado con otra cosa. Vamos a ver. The Legacy se complace en presentarles el documento secreto que hemos recuperado. En su recorrido de más de 300 años, se tornan fundamentales, en la trayectoria final de su contenido, dos grandes hombres que lograron cambiar el rumbo de la que se convertiría en una poderosa nación. Hoy hacemos posible que nuestros invitados de honor por fin se conozcan. Con este inédito encuentro damos testimonio de esta parte fundamental de la historia que todos deberíamos ya conocer. Your Majesty. Presidente. Bien, pues con este vídeo podemos concluir en el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos con esta diapositiva que creo que lo resume todo. Se construye una gran nación, que son los Estados Unidos, sobre unas inmensas raíces, que son raíces españolas. Pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado esta historia. Pues
muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna observación o algún comentario, pues adelante. Sí. Bueno, porque en realidad España, el tema de la independencia de las 13 colonias no era su primer objetivo. El primer objetivo era debilitar al Imperio Británico y aprovechar ese debilitamiento y esa guerra que exigía tanto esfuerzo, entre otras cosas, para recuperar territorios como era las Islas Baleares, como era Menorca. Intentamos también recuperar Gibraltar. Era lo que yo decía antes, todo lo que fuera malo para los ingleses era bueno para España. Esa era la política, porque era nuestro enemigo fundamental. Un objetivo secundario de las 13, la independencia de las 13 colonias, pues también era un objetivo, porque era también una manera de debilitar al imperio británico, que perdieran esos territorios y dejaran de hostigarnos a nosotros, que estábamos allá al lado, en la Luisiana, la Florida, etcétera, etcétera, en nuestro virreinato. Era también una forma de echarlos de allí, ¿no? Y eso eran, en definitiva, los objetivos de España, vamos, creo. ¿Y por qué tanta influencia luego ha tenido el Imperio Británico en Estados Unidos más que España? Sí, mucho más, porque nosotros, llegó un momento después, en el siglo XIX, a raíz de la Guerra de Independencia y de los nefastos reinados de Carlos IV, Fernando VII, etcétera, etcétera, cuando perdimos todos nuestros territorios de ultramar, fueron tiempos nefastos, el siglo XIX, y esa parte en esa parte de la historia, España sufre un declinar tremendo, una falta de influencia tremenda, surge la leyenda negra. Nosotros asumimos el propio relato de la leyenda negra, no sabemos revalorizar lo nuestro, tenemos otras muchas cosas en las que pensar, con la guerra de independencia, luego las guerras carlistas, luego, en fin, todos los desastres que vinieron en el siglo XIX y la ruina que nos vino encima. Entonces, pues francamente ya perdimos totalmente protagonismo en el tablero internacional. Pero sí es verdad que ahora es cuando realmente, tanto en Estados Unidos como empezamos también a hacerlo en España, estamos reivindicando el legado español en los Estados Unidos, que fue inmenso, porque en ningún otro imperio, y hablo ya de todos los virreinatos, que no colonias, España nunca tuvo colonias, tuvo virreinatos, tuvo provincias, pero nunca colonias. Ningún otro imperio construyó 32 universidades, ningún otro imperio construyó tal cantidad de ciudades, más de 800 hospitales públicos, para indígenas, etcétera, iglesias, ciudades, catedrales, puertos, astilleros, caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el legado español es inmenso en todo el continente americano, pero también en los Estados Unidos de América. Y es ahora cuando empezamos a, de alguna manera, rescatar ese legado con asociaciones como The Legacy, como el esfuerzo que está haciendo la misma Casa Real en los Estados Unidos, ¿no?, para recuperar la memoria española. De hecho, a Gálvez, que lo nombraron virrey de Nueva España, lo hicieron ciudadano honorífico de los Estados Unidos y su retrato está en el Capitolio. Es decir, hay muchas placas ya que se han hecho en Estados Unidos. Las ciudades, por ejemplo, de Los Ángeles tiene una estatua de Felipe de Neves, San Luis, San Agustín tiene también, hay muchas estatuas por allí de la presencia española, ciudades como San Agustín, como San Diego, como San Francisco, como Los Ángeles, es decir, cantidad de ciudades en los Estados Unidos que tienen la huella española y tienen costumbres también. Fíjense ustedes que Los Ángeles lo funda Felipe de Neves y es una estructura totalmente española. Son edificios rectangulares, calles perpendiculares, una iglesia en el centro. Y qué curioso, la influencia de la Ilustración para entonces, funda la ciudad con 44 habitantes, que son
22 niños, 11 mujeres y 11 hombres, pero de distintas razas. Funda una ciudad desde el principio interracial. Esto es un dato muy curioso, y hace 250 años de esto, pues fue en 1780. Fíjense ustedes qué dato más curioso. Una ciudad interracial en la parte más septentrional oeste de los Estados Unidos. Y funda también Santa Bárbara, y funda también San Carlos, con sus correspondientes catedrales, etcétera, etcétera. Es decir, el legado español es inmenso. Y las costumbres también, porque todo esto de los ranchos, las caravanas, etcétera, son reminiscencias andaluzas, son reminiscencias de nuestro tipo de vida, los cowboys, etcétera. Eso es un legado español que viene de siglos anteriores y que ha ido evolucionando allí. Hay otro vídeo por ahí de Telegasí, que no quiero traerlo por no cansarle, pero de todo eso, ¿no? Pues son reminiscencias españolas, es decir, el legado español es impresionante. En España empezamos a tener conciencia ahora. Durante muchos años esto lo hemos tenido como algo olvidado, incluso ahora se habla mucho de las barbaridades que hicimos en México, etcétera, tenemos que pedir perdón, no sé qué, pero no somos conscientes de la grandeza de todo lo que hicimos, que fue mucho más de lo que hicieron los otros imperios. No podemos, con nuestra mentalidad actual, juzgar siglos anteriores, ¿no? Probablemente hablar de imperio hoy día es absurdo, pero en aquella época no. Pero si yo les digo que fundamos 32 universidades, ¿cuántos fundaron los ingleses? Ninguna. Y los holandeses, ninguna. Y los portugueses, una. España, 32. Eso, ya nada más que ese dato, lo dice todo. No lo hicimos todo mal, yo creo que hicimos también bastante bueno. Y eso debemos ponerlo en valor en este 250 aniversario. ¿Alguien más? Sí. Apoyando lo que acabas de decir, efectivamente el impulso de España se está notando muchísimo, hasta el extremo que incluso los turistas al lado de Nueva Orleans, a unas 20 millas, te enseñan una batalla que se celebró allí, y el pueblo es un pueblo franciscano, unas casitas pequeñitas donde tenían la iglesia, donde tenían las casitas y tal, y te lo enseñan como una cosa buena de los españoles. En las misiones. Exactamente, me impresionó aquello, pero allí se celebró una batalla y te enseñan cómo fue la batalla y con el ejército de España. Quiero decirte que estoy apoyando que efectivamente se está reivindicando mucho ese tema y ellos mismos, esa zona que acabas de decir, es la más importante. Sí, efectivamente. Así es. Ellos están tomando conciencia de su legado, de sus antecedentes hispanos, ¿no? Sí. Si yo sé resolvértela, sí, si no. No se llega a perder el idioma español en los Estados Unidos, ¿eh? Hay muchísima gente, muchos millones de hispanohablantes allí, sobre todo en la parte de donde más tiempo estuvimos nosotros, la parte septentrional y exactamente la parte del sur, Nuevo México, Texas, todos los estados del sur, del centro y del oeste, ¿no? Es donde más español se habla. Así es que no se ha perdido ni muchísimo menos. De hecho, hoy sabemos que en las elecciones americanas el voto hispano es muy importante, ¿eh? Y el idioma español es un idioma que se habla en Estados Unidos también bastante. Habría que recordarle todas estas cosas a uno que yo sé, ¿no? Que nos tiene mucha rabia y que debería estar bastante agradecido. Pero ese es heredero de la doctrina Monroe, que es el problema. Claro. Monroe, con su lema América para los americanos, todo el legado español era evidentemente negativo, y por eso había que anularlo. Claro. Y creo que esa es la historia más reciente, aún más reciente, de comienzo de finales del 19, del 20. Sí, así es, porque hubo muchos presidentes de Estados Unidos que sí que reconocieron la importancia del apoyo español. Muchos, sobre todo los primeros, ¿no? Y hubo muchos hispanistas, historiadores estadounidenses, que ellos mismos han reconocido que existe una deuda enorme con España con el tema del legado español de los Estados Unidos. Pero efectivamente en el último siglo hay que tener en cuenta que hay también un punto de inflexión, que es la guerra con los Estados Unidos del 98. En ese afán expansionista de los Estados Unidos,
pues lo que antes les gustaba a los ingleses resulta que les gusta a ellos, que son otros territorios. Y entonces les gustó Cuba, les gustó Puerto Rico, les gustó las Filipinas, deciden comprárnoslo, pero como no se la vendimos, pues entonces se inventan los del acorazado Maine para declararnos la guerra. Y entramos en guerra con los Estados Unidos. De hecho, Roosevelt combate en el Caney, en la batalla del Caney, con la división americana, que se va a enfrentar a los 500 españoles, al batallón español de Vara del Rey, del general Vara del Rey, que, dígase de paso, muere en la batalla heroicamente. Pues ahí está Roosevelt también, que luego es presidente de los Estados Unidos. No nos tenía mucha simpatía, desde luego, a los españoles. Y dígase de paso que en ese desastre en el 98, pues dimos los territorios, por el que el Tratado de París, sin haber perdido una sola batalla por tierra. Nos hundieron la flota, eso sí, de aquella manera, pero nunca perdimos una batalla por tierra contra los americanos. Esto es un dato curioso. El Caney, las colinas de San Juan, el desembarco de Baracoa, en fin, muchas acciones por tierra que no nos consiguieron derrotar, por muchos miles que eran. Nuestros Mauser del 93 fueron un arma muy buena y nuestros oficiales también fueron bastante buenos. Pero al final pues se impuso la política y se impuso el sentido común. Aquello era un viaje a ninguna parte, una guerra perdida, y había que ponerle fin cuanto antes. Y de ahí hay un punto de inflexión, pienso yo, de las relaciones españolas con los Estados Unidos de América. Ya desde entonces yo creo que no nos hemos llevado demasiado bien. Hay que remontarse después prácticamente a la época de Eisenhower y toda esa gente, ¿no? Cuando vinieron a situarse en nuestro territorio, sus bases, etcétera, y bueno, ya empiezan a cambiar las cosas. Por desgracia ahora han vuelto a cambiar para mal, pero bueno, supongo que también cambiarán para bien cuando lleguen otros gobernantes, eso esperamos, que los demás no tenemos culpa. Bueno, decir que tiene que llegar al 2012 bajo la presidencia de Obama, cuando se reconoce la labor y la ayuda, o sea, que tuvieron que pasar no sé, un montón de años, ¿no? Esta ayuda material de tantos cañones y tal que se les da, ¿era beneficio de inventario? Simplemente se les regala. Sí, a fondo perdido. Totalmente, a fondo perdido. Así fue. Claro, España entonces era un imperio boyante, ¿no? Tenía muchas posibilidades, es que era medio mundo, era nuestro. Entonces, bueno, y nos interesaba mucho derrotar a los ingleses. Mucho. Luego lo intentaron con Tenerife y lo intentaron, en fin, de mil maneras, ¿no? Porque es que la guerra con Inglaterra siempre es casi permanente. Y nos habían quitado las Baleares, nos habían quitado Menorca, nos habían quitado... De hecho, la Pascua militar viene de ahí, de la toma de Menorca en estos años. Cuando los españoles recuperan las Baleares, cuando recuperan Menorca, pues el rey Carlos III implanta la Pascua militar en recuerdo a la conquista de las Baleares, de la plaza de Menorca. Se le puso sitio a Gibraltar, pero no se consiguieron romper el cerco los ingleses y por lo tanto no pudimos recuperar Gibraltar. Pero bueno, nos enfrentamos con ellos también en Tenerife, es que también les gustó Tenerife. Intentaron tomar Tenerife y desembarcaron en Tenerife, y ahí fue donde perdió el brazo el almirante Nelson, y ahí perdieron una bandera. Y la bandera inglesa que perdieron se conserva en el Museo Naval, creo, de Tenerife. Y esa defensa fue una defensa heroica también, y lo derrotamos, tuvieron que irse también con el rabo entre las piernas. Es decir, que sufrieron muchas derrotas los ingleses de los españoles en el siglo XVIII. Luego nos las dieron todas juntas en Trafalgar, por culpa de los franceses, de la flota francesa, dígase de paso. Y ya a partir de Trafalgar ya nosotros pues hincamos el pico con la guerra de la independencia y todo eso. Y después vinieron las guerras civiles, las guerras carlistas, etcétera. Ya perdimos nuestros territorios y ya vino, pues la decadencia. Y lo que nos ha quedado, pues es lo que tenemos, ¿no? Una pena. Pero en fin, está bien para recordar la historia. Yo el otro día en Málaga, que inauguré una bonita exposición de miniaturas sobre la historia de España, con la Asociación de Amigos del Instituto de Historia y Cultura Militar, y yo les explicaba lo que era para mí el miniaturismo, ¿no? Porque las miniaturas de allí es mi colección, una colección mía.
Y yo le decía, bueno, pues el miniaturismo es una forma vehicular de transmitir conocimientos a través de este mundo maravilloso de sueños, que son las miniaturas. Pero es que está muy bien recordar la historia. ¿Para qué? Pues la historia hay que aprenderla y hay que recordarla para aprender lo que hicimos bien y seguir haciéndolo bien y crear una sociedad mejor, y también saber lo que hicimos mal para que no vuelva a pasar. Esa es la grandeza de la historia y la enseñanza que tenemos que tener de la historia. Por eso es tan importante aprender todo esto y divulgar todo esto, ¿no? Porque nosotros mismos sacamos conclusiones de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, de por dónde tenemos que ir, de por dónde no tenemos que ir. Y si nos metemos en la guerra carlista, en la guerra civil, pues ya, pues no digamos, ¿no? Pero en fin, esta historia neutra, que es la historia de todos, que no entre nosotros, que es contra otros países, pues aquí nos podemos explayar bastante bien, sin que nadie se enfade. Muy bien. Curioso, los famosos indios de las praderas, los apaches y toda esa gente, gran parte de ellos fueron cristianizados, Claro. misioneros. Claro. Aquel proceso de evangelización era gracioso, porque por un lado era muy bueno porque, oye, civilizaban, digamos, a los indios, los enseñaban a leer, los enseñaban a escribir, los enseñaban a labrar la tierra, cómo se regaban, cómo se hacían los regadíos, cómo se cultivaba, en fin, la hortaliza y tal, cómo había que trabajar el ganado, en definitiva, cómo podían ellos subsistir por ellos mismos. Esto era muy bueno, y adquirían cultura y aprendían todo eso. Pero claro, es que lo hacían a la fuerza, es que tenían que estar en la misión por narices, no se podían ir de allí. De hecho, había pequeñas unidades militares de 4 o 5 soldados en cada misión para evitar rebeliones, evitar que los indios se nos fueran. Y era un poco como guardias civiles, ¿no? Era algo parecido a eso. Por un lado, las misiones hicieron un trabajo maravilloso, pero por otro lado fue a la fuerza. Y bueno, al final creo que fue positivo. Pero hay algo muy interesante. Gálvez, antes de entrar en guerra y todo el proceso de conquista de los fuertes británicos como gobernador de la Luisiana, aparte de favorecer muchísimo la economía de aquel territorio y preocuparse mucho por la calidad de vida de los colonos, pues hizo algo muy bueno, que es hacerse amigo de los indios nativos. Se hizo amigo de las principales tribus nativas, porque los trató de tú a tú y comerciaba con ellos honradamente, no los engañaba. Y esto los indios lo que decían mucho, que no los engañaran, ¿no? Estaban acostumbrados a que los engañaran los ingleses, entonces cuando llegó gente nueva que no los engañaba, pues se confiaron y nos trataron bastante bien, salvo los apaches y alguna otra tribu de por allí. El resto de las tribus fueron muy amigas de los españoles y de Gálvez, y nosotros los respetamos, ¿eh? Luego los norteamericanos no fueron tan respetuosos con los indios, que los masacraron bien, pero nosotros los tratamos muy bien. Por eso tuvimos mucha alianza con ellos en nuestros procesos bélicos del virreinato. Bueno, pues si no hay nada más, pues, ha sido un placer para mí, muchísimas. Sí, venga, la última. ¿Usted cree que ahora mismo la situación que hay un poco de lucha fratricida ahora mismo en España, ¿no? No sé, porque está muy polarizada. Dicen que hay muchos intereses ocultos, sobre todo de ingleses, franceses, para que esto ocurra, para que los nacionalismos tengan cada vez también más partidarios y debilitar así España. ¿Usted qué cree que es así? Yo creo que algo hay. Es decir, yo creo que tampoco España tiene un peso tan grande como para que nadie quiera que nos hundamos, ¿no? Yo creo que estamos en Europa y los europeos no quieren que nos hundamos, pienso yo. Pero sí puede ser que haya ciertos sectores de tipo financiero o económico, diversos actores por ahí, Soros y compañía, Putin y otra serie de gente. No sé, yo puedo sospechar que haya ciertos intereses financieros internacionales en que España se debilite, digamos que se debilite, ¿eh? No es que vayamos nosotros a entrar en guerra, hombre, pienso entre nosotros, ni nada de eso, pero sí les interesa que estemos debilitados, pienso, ¿no? Son intereses, es una apreciación particular, ojo, ¿eh? Y hay por ahí intereses financieros ocultos muy raros.
Yo concretamente hablo de Soros y de otro tipo de gente parecida, ¿no? Pero no solamente España, otros países también. Son temas polémicos esos sobre los que tampoco hay certeza. Pueden ser opiniones personales, pero no creo, tampoco creo que nuestro futuro dependa muchísimo de eso. Depende más de nosotros mismos, de que seamos capaces, pienso yo, de entendernos y de hacer las cosas bien, como las hicimos no hace tanto, bien, ¿no? Y sepamos vivir en paz y entendernos el uno al otro. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, pienso yo. Nada. Muchas gracias.